Sean muy bienvenidos a este canal que denominamos Por un cambio cultural hacia la libertad. Hoy estamos en formato diferente, en formato video, porque las circunstancias así lo ameritan. La gravedad de lo que se está proponiendo en cuanto al plebiscito de la reforma previsional me ha dado la idea de hacer un video para compartir con ustedes, de manera de estar un poquito más cercano, ¿verdad? Y poder transmitirles lo que a mi criterio sería un garrafal error en caso de aprobarse esta reforma jubilatoria que plantea el PIT-CNT. Entonces, bueno, la idea es, frente a una situación que entiendo yo es muy grave para el país, los ciudadanos se puedan expresar, puedan transmitir sus ideas para que no ocurra lo que eventualmente podría llegar a ocurrir, ¿verdad? Ahí nosotros estamos en una situación evidentemente muy comprometida, en un acto de irresponsabilidad absoluta lo que se plantea, y lo que determinaría francamente un suicidio colectivo de todos los uruguayos en caso de aprobar esta reforma, por las diferentes causas que vamos a desarrollar en este video. La realidad es que lo que uno pide es que los uruguayos al momento de la elección puedan razonar, puedan pensar tranquilamente, emitir un voto responsable y que no hipoteque el destino del país, y no solo los que estamos presentes, sino nuestras futuras descendencias, ¿verdad? Entonces, la verdad que uno entiende que lo que está haciendo el PIT-CNT con este planteo es un acto de irresponsabilidad absoluto, alevoso e incomprensible. Parecería como que, a poco que uno profundiza en esto, que realmente no quieren el bien de los uruguayos, no apuestan humanamente a la prosperidad, a que a la gente le vaya mejor, sino que en esa idea de socialismo colectivo, de propiedad colectiva, arrasar con el bienestar de todos los uruguayos. Y eso nosotros no lo podemos permitir. Tenemos que levantar la voz, alzar la voz e informar, dar para pensar. Es lo que tenemos que hacer y lo que nos cabe desde nuestro lugar, en mi caso como un ciudadano que intenta dar un mensaje. No podemos permitirlo. Es votar esta reforma, francamente, es como pegarse un tiro en los pies, ¿verdad? Es abrir la puerta al abismo, digamos, a un lugar que no va a ser absolutamente nada bueno para el Uruguay. Y tengan la certeza de que incluso el plebiscito es más importante que el resultado de la elección, ¿verdad? Porque va a atar al próximo periodo, al próximo 5 años, va a atar de pie y manos al próximo gobierno. Y para poder cumplir con este plebiscito, no le quedará otra que aumentar el gasto público, aumentar los impuestos, contraer deuda externa, y eso conlleva a que impacte en tu bolsillo, ¿verdad? Todos los uruguayos seremos más pobres para poder solventar lo que entiendo es un delirio, ¿verdad? Entonces, antes de empezar a abordar los temas puntuales de la reforma, la verdad que a mí me resulta, quisiera plantear un tema del que nadie habla, pero que para mí es importantísimo, porque demuestra las falencias de nuestro sistema democrático. Porque la verdad que resulta inconcebible el hecho de que estemos en esta terrible situación de incertidumbre, ¿no?, generada por una diferencia de 2 votos. Es decir, la mesa sindical del PIT-CNT sometió a votación este plebiscito que estamos hoy.
y los resultados fueron 16 votos a favor, 14 en contra y 14 abstenciones. Entonces, por 2 votos, por una diferencia de 2 votos, el PIT-CNT sale a recabar firmas luego para este plebiscito. Vean ustedes que se nos enfrenta a una situación absolutamente complicada, compleja, difícil, por el voto de 2 personas. 16 personas, por la diferencia de voto de 2 personas, 16 personas que votaron a favor y 14 que fueron cómplices en el silencio, en su abstención. Y eso para mí, realmente estar en esta situación, este es el origen. Está bueno saber el origen de las cosas, a mí me gusta conocerlo. Y cuando uno tiene esta información de que por 16 personas y una diferencia de 2 votos estamos en donde estamos, la verdad que resulta muy particular, ¿no? Y luego un segundo aspecto, luego que se vota en la mesa representativa del PIT-CNT este plebiscito, la realidad, y todos lo sabemos, que la juntada de firmas se realiza en la completa y absoluta ignorancia de la gente. La gente no sabe lo que está firmando. Firma porque le dicen, firman por política partidaria, pero en la ignorancia más absoluta. Y eso hace lo que yo denomino una democracia absolutamente mediocre, ¿verdad? Entonces, la gente que firmó para esto, la mayoría, no tenía ni la más pálida idea de lo que firmaba. No sabía ni por qué lo hacía por los colores, por la bandera, por un fanatismo partidario, sin evaluar cómo se debe hacer responsablemente, qué implicaba eso, ¿verdad? ¿Qué significaba para el país y para todos nosotros y para ellos mismos votar esto, ¿no? Firmar, ¿cuál es la consecuencia de la firma para lograr el plebiscito, ¿no? Y bueno, esto es también una gran falencia, porque a través del engaño, las mentiras, se buscan firmas en la más completa ignorancia, y bueno, y por supuesto que menos van a evaluar los daños que su firma puede llegar a ocasionar, y es donde estamos nosotros. Entonces, esto, insisto, es una falencia del sistema democrático que arranca con un plebiscito que se origina por la diferencia de 2 votos y que votado por 16 personas, y luego nos quedamos impávidos cuando vemos que el fomento de la ignorancia, ¿no? A partir de ahí empieza el fomento de la ignorancia, el engaño, para que la gente firme lo que no tiene ni idea de qué se trata. Y eso en un sistema nunca puede funcionar bien. Este sistema así, que fomenta todo esto, no puede funcionar. Y por eso hoy estamos como estamos. Es una evidente distorsión del sistema democrático, ¿no? Entonces, pero no queda ahí ello. La realidad es que en este análisis preliminar que estoy haciendo, a mí, por ejemplo, me resulta inconcebible, es una absoluta contradicción, que el sistema democrático permita, a través de un plebiscito, convalidar un delito, ¿verdad? Porque la reforma implica la confiscación de ahorros individuales de la persona, que se los arrebatan vulnerando su propiedad privada. Y eso es parte del plebiscito, la eliminación de las AFAP, como vamos a ver. Y la eliminación de las AFAP implica ahorros individuales que están ahí, que son muchísimos, miles y miles de uruguayos ahí, a quienes no se les consulta y el Estado le arrebata sus ahorros, ¿verdad? Entonces, lo que ninguno de nosotros podríamos hacer en nuestra actividad particular, que es robar a la gente, confiscar propiedad privada, a través del plebiscito democrático se transforma un acto ilegítimo, un acto delictivo, en un acto legítimo.
Y la verdad que eso es inconcebible en un sistema democrático. La Corte Electoral debió no permitir este plebiscito por muchas razones, pero la fundamental es porque se estaba alentando la ejecución, ¿verdad?, de un tipo penal, de un delito, ¿verdad? Entonces, ¿qué mensaje estamos dando desde el punto de vista de democracia nosotros cuando a través de instituciones formales, como puede ser un plebiscito, avalamos la concreción de un delito? Es inexplicable. Entonces, a mi criterio, la Corte Electoral ni siquiera debió avalar este plebiscito, porque entre otras cosas significaba atropellar los derechos inalienables, ciertos derechos básicos de las personas, ¿verdad? Y eso es inconcebible en un sistema democrático, porque el plebiscito significa un ataque directo a la propiedad, y eso, sacarte de pesado, digamos, confiscándote, es robo. Es un delito liso y llano. Entonces, la democracia no puede abrir la puerta a que se concreten, a través de artilugios legales, delitos. Porque si no lo puedo hacer yo, y no lo puedes hacer tú, tampoco lo puede hacer un grupo de personas, avalado por un plebiscito. No se puede hacer eso. No se puede ir contra estos derechos de las personas, ¿verdad? Entonces, en concreto, este ataque ilegal a la propiedad privada no se puede permitir, ¿verdad? Y no existe ningún plebiscito ni nada que convierta un acto inmoral y delictivo, injusto, en moral, justo y acorde a derecho. No se puede. Entonces, la verdad que el Estado nunca debió permitir, la Corte Electoral, que estemos hoy en esta situación, ¿no? Por todo el origen que hablamos. Dicho esto, ahora quiero enfocarme, esto era lo primero que quería decir, entonces ahora me quiero enfocar en los 3 postulados básicos que establece el plebiscito. El primero es, como dijimos, eliminar las AFAPs, ¿no? Es decir, confiscar todos los fondos existentes de las AFAP y enviarlos al sistema del BPS a un fondo fiduciario, ¿verdad? Que no se sabe cómo se va a repartir ese dinero que se confisque, ¿no? Después, otra cuestión el segundo punto es reducir la edad de retiro de 65 a 60 años, con 30 años de aporte, como estaba antes de esta reciente reforma, ¿verdad? Y luego es atar las jubilaciones al salario mínimo nacional. ¿Ah? Vemos entonces que ¿qué es lo que pretende este plebiscito? Pretende, fiel a postulados socialistas, universalizar el sistema de reparto intergeneracional horizontal del BPS, ¿verdad? Este sistema que se trata de un sistema de ahorro forzoso, ¿verdad?, que se maneja a través de la coacción y la violencia. Es decir, ustedes no tienen la posibilidad hoy de decidir qué sistema le conviene, de acuerdo a su leal saber y entender, sino que el Estado, mediante coacción, arrebata esos aportes y uno tiene que verterlos sí o sí al BPS. Entonces, lo que pretende esta reforma es que universalizar, como dije, este sistema de reparto del BPS. Bien, para ello hay que entender que nuestro sistema previsional hoy en día es un híbrido que se divide en dos. Los aportes de las personas van, una parte para el BPS en un sistema de ahorro, de reparto intergeneracional horizontal, de ahorro forzoso, ¿verdad? Y otra parte del aporte se destina al ahorro individual en las AFAP, mediante capitalización, ¿verdad? Entonces, la reforma pretende migrar todo el dinero que se encuentra en la capitalización, en el ahorro individual que administran las AFAP, para este sistema público, el sistema de seguridad social del BPS, en donde claramente nosotros lo vemos todos los días, que se trata de un sistema absolutamente ineficiente, absolutamente deficitario, donde existe el despilfarro, donde existe la corrupción, el clientelismo y la inmoralidad y el engaño, como vamos a ver. Es decir,
a ese sistema que tiene todas estas características, el PIT-CNT nos dice que es mejor para nosotros, que debemos ir ahí, que el camino es ahí. El mundo va por otro lado, pero ellos nos dicen que el camino es el sistema de reparto de ahorro forzoso. Y acá empezamos con el primer engaño brutal de este sistema, una de sus tantas inmoralidades, que es hacer creer a la gente que el aporte que ellos hacen todos los meses, con el agente de retención, que es el empleador que vierte directamente al BPS, que ese aporte es lo que él está ahorrando para su jubilación futura. Que eso después el BPS le va a pagar en relación a ese ahorro que todos los meses le saca. Y eso no es así, eso es una mentira. No funciona así el sistema. Acá no hay un contrato entre BPS y el trabajador. No existe en donde el BPS le cuida sus ahorros. No. Todo lo que el trabajador aporta, su dinero todos los meses, el BPS se lo gasta en el día para pagar jubilaciones y contingencias presentes, ¿verdad? Entonces, el aporte se fuma. No es que ese aporte que tú estás haciendo ahora va a ser tu futura jubilación, va a componer e integrar tu futura jubilación. No, eso no va a suceder. Tu jubilación va a estar atada al albur de los políticos, a la situación socioeconómica del país al momento que tú te jubiles. ¿Por qué? Porque el dinero que tú aportaste durante toda tu vida, cuando tú tengas causal jubilatoria, ya no existe más. Ya el Estado lo gastó para pagar jubilaciones, para destinar a la justicia social, para diferentes cuestiones. Pero no existe más. Entonces, acá estamos en el primer engaño. No hay ningún fondo acumulado de tu dinero, no hay ninguna garantía de que tú puedas cobrar en relación a lo que aportaste, ¿verdad? Lo único que existe, como dijo Bismarck, el canciller alemán que fue quien creó este sistema nefasto, lo único que existe es una dependencia del individuo con el Estado, nada más. Y la falta de equivalencia, cuando uno va a cobrar, cuando uno trabajó toda su vida, aportó toda su vida, y ve que la liquidación que le hace el BPS siempre quedan disconforme, es una jubilación de miseria y no coincide con todo, uno no puede entender en ese cálculo el monto y no coincide con todo lo aportado. Bueno, eso que les pasa a ustedes es la evidencia, una de las tantas evidencias más grandes que el dinero ya se gastó, que tu jubilación no está en relación a tu aporte. ¿Y por qué? Por esto que les digo, ¿verdad? Hemos vivido engañados, las falacias socialistas nos han engañado en este discurso que no es cierto, no es cierto. El dinero que el empleador retiene para verterlo después al BPS se gasta, se esfuma, no existe más, ¿verdad? Y cuando tú te jubiles no hay un ahorro de tu parte, donde sí lo hay es en las AFAPs, ¿verdad? Otra cuestión que uno puede entender inmoral es, de alguna manera, que se carga todo este sistema público de reparto en los hombros de nuestros hijos, de personas que aún ni siquiera nacieron, porque son ellos los que después nos van a bancar a nosotros, nuestras jubilaciones. ¿Y acaso alguien le ha preguntado si dan su consentimiento para esto? ¿Alguien le ha preguntado si quieren ese peso de bancar generaciones más viejas? ¿Verdad? No ha sucedido. Y eso es otra inmoralidad, ¿verdad? La realidad entonces es que no existe ninguna seguridad, ninguna, de que vayamos a percibir lo prometido por parte del Estado. Se trata de una ficción insostenible que el único objetivo que tiene es ejercer el reparto, la redistribución de la riqueza, ¿verdad? Que es pilar del estado de bienestar socialista. ¿Ah? En definitiva, esto nos da a entender que la seguridad social no es ni segura ni social. La realidad es que es el colmo del engaño semántico. Es una ficción, es un fraude, ¿verdad? Entonces,
a este engaño quieren llevar tus ahorros, el PIT-CNT, quiere meterte la mano en el bolsillo y llevar tu guita a este sistema, a este pozo negro, a este agujero negro de despilfarro, de administración de recursos ajenos, ¿verdad? Entonces, la realidad, los expertos que han analizado este tema de la seguridad de reparto, lo que dicen, lo que terminan concluyendo los economistas, es que esto termina siendo un impuesto al trabajo, que son los aportes que obligatoriamente tú entregás al BPS todos los meses, eso oficia como un impuesto, para luego el Estado, cuando tú tengas causal jubilatoria y pretendas jubilarte, te transfiera un pago. Es decir, es un impuesto con la promesa luego de transferir un pago desde el Estado, pero que no coincide con los aportes vertidos. Por eso es un impuesto. Tiene muchas características, el aporte de las contribuciones de la seguridad social tiene muchas características de un impuesto. La coacción, la primera, y luego el gasto que hace el Estado como si fuera un impuesto inmediato de ese dinero que recauda, ¿verdad? Entonces, lo que te han dicho que es una contribución para la seguridad social para después vos tener dinero para jubilarte, es mentira. No es un aporte, el Estado lo gasta y termina siendo un impuesto al trabajo, ¿verdad? La realidad es que estos sistemas de reparto tratan, lamentablemente, al individuo como si fuera un incompetente, como si fuera incapaz de poder administrar sus propios recursos. ¿Y acaso alguien puede creer que el Estado, que no realizó ni un esfuerzo por ganarse el fruto del trabajo, pueda administrar los recursos mejor que uno mismo? Piénsenlo, ¿acaso tú, que trabajas 10, 12 horas, 8 horas por día, que sabes lo que te cuesta ganar tu dinero, ¿no serías tú el mejor administrador? ¿Será que es el Estado un burócrata, un funcionario determinado que cobra su salario como funcionario público quien mejor te va a administrar los recursos que vos mismos? ¿En serio? Parecería que no. En mi criterio, a mí preferiría 1000 veces que me pague el bruto, mi empleador, y yo administrarme. Yo pagar después los impuestos, yo pagar el FONASA, yo pagar el Fondo de Reconversión Laboral, y con lo que me quede, y ahí vamos a ver el peso del Estado, ¿no? Con lo que te quede, ver qué hago, cómo me manejo. Pero es indudable que ningún Estado del mundo va a administrar mejor los recursos de aquella persona que hizo el esfuerzo para ganárselo. No existe, ¿verdad? Y ese es otro engaño de este sistema, ¿verdad? Por eso es necesario comprender que nunca la administración del dinero va a ser mejor en este contexto, en un sistema público, en un servicio público, que, como dije, es ineficiente, absolutamente deficitario, es de alguna manera donde existe el clientelismo, la corrupción. Ahí quieren llevar nuestros recursos. ¿Se dan cuenta? A este sistema. Bueno, la realidad es que yo confío en el individuo, confío y soy optimista de que una persona puede manejar sus recursos. Es ilógico que la democracia se nos diga a nosotros que somos plenamente competentes para votar, por ejemplo ahora, y tras cartón se nos diga que somos incompetentes para manejar nuestros recursos. No, somos competentes en todo caso para ambas cosas, ¿verdad? Entonces, la realidad es que cada uno debe elegir su proyecto de vida, debe elegir, tener la libertad de elegir y proyectar su retiro de la manera que más le convenga, ¿verdad? Y no tengo dudas que si se gesta un sistema de capitalización en el sector privado a través de productos bancarios o agencias de seguro o otros cajas de auxilio, lo que fuera, esa persona va a tener la retribución que se merece. Y sí va a haber equivalencia entre lo aportado
y lo que recibe, como no sucede con el BPS. ¿Por qué no sucede? Por esto que le estoy diciendo. Porque detrás de tu aporte hay toda una maquinaria, un aparato estatal que hay que bancar. Entonces, cuando tú aportas 100, ¿verdad? Lo que queda al BPS es 50 o 30, porque todo lo otro es para bancar toda la estructura del Estado, del sistema de seguridad social, ¿verdad? Y con esos 30 que quedan, el Estado paga pasivos, actuales, presentes, jubilaciones, pensiones, ¿verdad? ¿Cómo es lógico que de luego no haya una equivalencia entre lo que tú aportaste y tú recibiste en este esquema? Es imposible, ¿verdad? Entonces, una cuestión que es ineludible y que demuestra otra injusticia del sistema es que, por ejemplo, en el sistema de las AFAP, tu ahorro individual es propiedad de cada uno, ¿verdad? Y por lo tanto, tu dinero es heredable, sea por el tiempo que hayas aportado. Tus sucesores tienen derecho a cobrar el dinero que tú aportaste. Sin embargo, eso no sucede en el BPS. Tú en el BPS, si aportas 20 años, no tienes causal jubilatoria y tienes la mala suerte, el infortunio de fallecer a los 50 años, 55 años con 15, 20 años de aporte, nadie te devuelve nada. Esa plata se perdió en el agujero estatal, ya se gastó. Y tus herederos no pueden cobrar un peso de ese dinero, no lo ven, se los quedó el Estado, los arrebató el Estado, los confiscó también el Estado, ¿se dan cuenta? Y eso es una injusticia enorme, porque esa plata es tuya. Pero cuando el hecho de que no sea heredable demuestra la naturaleza de ese aporte, que es un impuesto no reembolsable. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto que le estoy diciendo ahora, que mucha gente no sabe, es una de las tantas, como estoy refiriendo, injusticias de este sistema, ¿no? Entonces, la realidad es que cuando se plantea desde el PIT-CNT confiscar los ahorros individuales, ¿verdad? Te lo quieren confiscar para un sistema que está completamente colapsado. Quieren utilizar tu dinero y que vaya para allá para otros fines, para los mismos fines actuales que tiene el BPS, que se los dije recientemente, para ejercer una justicia social injusta, una justicia social por mano propia. Para eso quieren todo ese cúmulo de miles de millones de dólares para mandarlos al BPS. Y ahí ocurrirá el despilfarro. ¿Cuánto puede durar todo ese dinero en el Estado? ¿Verdad? Y acá me viene a la mente la frase de Churchill, que dice que si al Estado le lo pones a administrar el Sahara, el desierto, en 5 años queda sin arena. Esa plata que van a tomar de las AFAP se va a ir en pagar el monto de las jubilaciones que están atadas con el salario mínimo y suben, que son miles de millones de dólares que hay que pagar. Se va a destinar a pagar los juicios multimillonarios que va a tener el Uruguay por confiscar, por atacar la propiedad privada, tanto de las AFAP como de ahorristas individuales. ¿Se dan cuenta? Entre otras cosas, ¿verdad? Esto se ha hecho en otros países. Tenemos ejemplos recientes en países que han hecho lo mismo, que han arrebatado del ahorro individual privado y lo han llevado al sistema previsional público. ¿Y cuál ha sido la conclusión? El Estado ha sido obligado a pagar miles de millones de dólares en juicios internacionales de arbitraje. El Estado ha sido condenado por eso, por atacar, por hacer esta cuestión, por atacar la propiedad privada, ¿verdad? Y los daños que ha ocasionado, por ejemplo, a las AFAP, que ocasionará. Entonces esto no es gratis, esto lo pagamos todos nosotros, ¿verdad? Esa es la cuestión. Lo que nosotros tenemos que guiarnos es por los antecedentes. ¿Qué pasó en casos similares? Bueno, fue un desastre. Y nosotros, increíblemente, estamos yendo por el mismo derrotero, estamos haciendo el mismo camino.
¿verdad? Camino hacia el abismo. Un camino hacia empobrecernos, ¿no? Entonces, mañana cuando tú digas, che, no llego a fin de mes, no tengo plata, el Estado no me da oxígeno. Bueno, es por esto. Porque entre otras cosas se ha dicho que para bancar esto se tiene que elevar el IVA al 40 y pico, afecta al consumo, a los más pobres, y otros impuestos que se pueden aumentar o que se pueden crear para bancar todo esto. Es imposible, si no tiene forma el Estado. Y entonces que es a costa de todos nosotros, a costa de nuestra prosperidad. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la otra cuestión grave de esta reforma? Es que ataca un tema esencial y central de la economía, que es el ahorro. Porque ustedes, ¿qué creen que sucede con el ahorro, con la plata que se destina a las AFAP? Las AFAP las invierten, ¿verdad? Entonces el ahorro sirve como inversión, proyecta la economía, la desarrolla. Hoy el dinero, que son unos 24.000 millones de dólares, creo, entiendo, está invertido en el Uruguay. Y eso es motor fundamental de la economía. Entonces, un dinero que hoy está en un sector productivo, que desarrolla la economía, ¿verdad?, lo queremos pasar a un sector improductivo, ineficiente, deficitario, ¿verdad? Entonces convertimos lo que es un círculo de dinero virtuoso, beneficioso para todos los uruguayos, los convertimos en un círculo vicioso de malas prácticas, de mala gestión, de mala administración, de ineficiencia, de despilfarro, como lo he hablado, ¿verdad? Y eso es, la verdad, algo que es difícil de entender. ¿Cómo podemos atacarnos así nosotros mismos? Por eso esta reforma no puede salir. Porque le pega al ahorro. Y el ahorro es fundamental en una economía. De hecho, los grandes economistas refieren siempre a que las grandes crisis económicas tienen su origen en la falta de ahorro de una economía, que a partir de ahí, en cascada y como efecto dominó, degenera en otros problemas, ¿verdad? Entonces, ustedes se imaginarán todo ese dinero destinado a un sistema ineficiente, todo ese dinero productivo que genera, que mueve la economía, a un lugar improductivo, de público, del Estado, ¿verdad?, que siempre es ineficiente, ¿no? Y súmenle todos los juicios millonarios que va a haber por la confiscación ilegal, ¿no? Eso es una verdadera picardía, ¿no? Es una verdadera picardía. O sea, es una reforma que, desestimula el ahorro y estimula el desinterés por los demás, ¿verdad? Pero sigamos con esto, sigamos con las falencias y la inmoralidad del sistema de reparto, que lo tenemos hace años, pero hoy, cuando se quiere universalizar, tenemos que mostrar todas sus fallas. Es necesario que la gente piense y vea estas cosas que no se las dicen, ¿verdad? El BPS es una estafa colosal, ¿verdad? Por tratarse de una inmensa estafa piramidal, al mayor estilo Ponzi o Madoff, ¿verdad? Este sistema que maneja el BPS en el sector privado, ¿cómo lo hace este esquema? Es una estafa. Una persona, si hace esto, los particulares, si plantean un esquema similar, van presos por estafa, ¿verdad? Y entonces, es acá donde nos quieren llevar el PIT-CNT, nuestros ahorros, a un sistema que en su base es piramidal, es insostenible, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre las estafas piramidales del sector privado y las estafas piramidales del sector público? Que acá está la coacción, la violencia. Acá no. En el sector privado, cuando dejan entrar nuevos cotizantes, nuevos inversores, y la pirámide se entra a invertir, colapsa. Y queda velado el fraude, ¿verdad?
Y ahí todas las dificultades y las denuncias y las complejidades y las estafas del dinero de la gente. Pero la empresa cae, quiebra. En el Estado eso no sucede, ¿por qué? Porque tiene la posibilidad de la coacción, porque obliga a los cotizantes a entrar al sistema, por obligación. Entonces, a pesar de ser un sistema absolutamente insostenible, perdura por el monopolio de la coacción que tiene el Estado, que obliga a cotizantes a entrar, que no lo tiene el sector privado, ¿verdad? Y además, por la inyección de dinero que inyecta el Estado en el sistema para equilibrar el déficit. Que es ese dinero sale de rentas generales y es de todos los impuestos que pagan los uruguayos. Entonces, los impuestos que pagamos que deberían estar destinados a otras cuestiones, a otras cosas, ¿verdad? Tuercen su camino y van a parar a un sistema que debería, si funcionara bien, solventarse por sí solo. Pero no puede. Y no puede por varios motivos. El primer motivo, y esto lo dicen de manera brillante, yo les recomiendo sus charlas, sus conferencias, los economistas españoles Jesús Huerta Soto y Mario Bastos, ¿no? Ellos han abordado y analizado todo esto que yo le estoy diciendo yo, han abordado el sistema social de reparto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con este sistema piramidal? La pirámide se ha invertido. Entonces, para que funcione bien este sistema, tiene que tener muchos cotizantes, muchos jóvenes, pujantes, que sostengan el sistema, ¿verdad? Y eso hoy no sucede. Hoy en día hay cada vez menos jóvenes y cada vez menos cotizantes. ¿Y por qué es eso? Por el fomento de la cultura de la muerte que hace el Uruguay. Entre ellos, que trae consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que hoy tenemos una bomba demográfica en Uruguay. Una tasa de nacimientos en declive absoluto. Es alarmante el descenso en la natalidad. Para que ustedes tengan una idea, dos cosas les voy a decir. En el año 2023, me corrijo, el año pasado fue el año en que nacieron menos niños desde 1900, ¿verdad? Y otro dato, en el año 1977 en Uruguay nacían alrededor de 60.000 personas. Hoy, unos 50 años después, nacen 30.000, la mitad. Con lo cual, hoy en día, la base de la pirámide indica que son mucho menos los cotizantes, ¿verdad? Y al revés, la expectativa de vida hoy es mayor, ha crecido gracias a la prosperidad que nos brinda el capitalismo, ¿no? La gente vive más y por ende hoy tenemos una población envejecida. Entonces tenemos en el vértice de la pirámide tenemos más pasivos, más gente que en la base. Y si a eso se le suma que aumentan las contingencias y por ende aumentan las prestaciones, ¿verdad? Y además de ello, tenemos la gente, a raíz de esta maraña burocrática de regulaciones, etcétera, quiere eludir el sistema, el Estado, porque no puede sobrevivir dentro, tenemos una gran informalidad. Entonces, el esquema es muy fácil, es muy sencillo. Menos nacimientos, baja la tasa de natalidad. Menos gente, menos jóvenes que banquen el sistema. Aumenta la expectativa de vida, tenemos más ancianos, tenemos una población envejecida, más gente reclamando jubilaciones, ¿verdad? Más contingencias, más prestaciones que brinda el BPS. Y todo con el agravante que le sumamos de más informalidad. Entonces, este cóctel hace que el sistema sea absolutamente insostenible, es imposible. Por eso es una estafa piramidal, ¿verdad? Que no quiebra porque
el Estado ejerce la coacción, porque está el Estado detrás. Pero si no, o sea, no solo no quiebra, se expande. Esto en el sector privado hubiera quebrado el BPS hace años. Y capaz que ahí la gente hubiera tenido la libertad de decidir cuál sería su mejor sistema para su retiro y para tener sus ahorros, ¿verdad? Ustedes fíjense, para que tengan una idea de lo mal que estamos, para que un sistema de reparto intergeneracional funcione bien, se necesitan 5 cotizantes por un pasivo. Eso mínimamente. Y hoy en día el Uruguay te diría que está casi en 1 a 1. 1,4. ¿Verdad? Contando contribuciones no contributivas y contributivas, todo. ¿Verdad? La relación es esa. Entonces, evidentemente, con todo este cúmulo de cuestiones, estamos ante un sistema que no funciona. Y es acá, insisto, donde el PIT-CNT quiere que nuestro dinero vaya a este sistema, ¿no? ¿Cuál es otro engaño, otra falacia de este sistema muy clara? Es que te hacen creer que el empleador paga aportes, ¿verdad? Que parte del aporte lo paga el empleador, el empresario. Y eso es mentira. Eso no es así. Ya en 1920, el economista Ludwig von Mises probó y demostró que todo lo paga el trabajador. Todo. El empresario no paga nada. ¿Por qué? Porque cuando el empresario decide contratar a una persona, tiene en cuenta todos los costes laborales. Todo. Pone todo arriba de la mesa. Y una de las cosas que pone arriba de la mesa, que es un peso importante, son las contribuciones a la seguridad social, ¿verdad? Entonces, en definitiva, el sistema está financiado y solventado por los trabajadores únicamente y exclusivamente, no por los empresarios o por los empleadores. Y este es otro de los engaños que vemos en este relato socialista, ¿verdad? Entonces, estamos, en fin, en un sistema que es fruto de un paternalismo trasnochado socialista, que la verdad que parece que esta gente vive vidas paralelas, piensa que, o sea, aconseja lo inaconsejable, aconseja lo que no es beneficioso para la gente, lo que le hace mal, lo que le va a hacer mal, ¿verdad? Mira a las personas como incompetentes para administrar sus propios ahorros, ¿verdad? Trata a las personas como ingenuos e incompetentes, como decía recién. Entonces, el camino no es el sistema de reparto, el camino futuro es por otro lado, y sin embargo nosotros involucionamos. El camino de reparto, como ustedes venimos viendo, es un sistema de tremendas injusticias, de tremenda inmoralidad, de cuestiones que son ilegítimas, ¿verdad? Y nosotros hoy estamos ante la puerta de querer ir a apostar a ese sistema que no funciona. El camino no es por ahí. El camino no es por ahí. El camino es el ahorro individual, el ahorro libre, el ahorro de capitalización, que eso sí coincide y es lo más justo y es lo moralmente irreprochable. Pero nosotros no. Nosotros vamos a contrapelo del mundo. Todo el mundo va a aumentar la edad jubilatoria, ¿verdad? Porque aumenta la expectativa de vida en todo el mundo. Todos los países del mundo han llegado a un promedio del 65 hasta 75 inclusive. Pues nosotros no. Queremos ir a contrapelo del mundo y mantenernos en 60 por toda la vida. Y meterlo en la Constitución, que es gravísimo, como lo voy a decir. ¿Verdad? Entonces, hay que informarle al PIT-CNT que hasta la propia China que comparte, la China comunista que comparte sus postulados, sus manifiestos, aumentó la edad a 65 años. Ellos. Pues nosotros queremos quedarnos en 60. Inaudito. Incomprensible. Entonces, acá hay una gran responsabilidad de la gente que promueve esto. Y cuando sobrevenga el desastre, hay que identificarlos uno a uno, ¿verdad? Ellos nos llevaron
a esta situación mediante engaños, falacias, distorsiones del lenguaje, mentiras, ¿verdad? Ellos son los responsables. Ya en el 2010, recuerdo, Astori decía que el sistema de seguridad social era insostenible, que había que cambiarlo. Bueno, pasaron 15 años y lo que propone hoy el PIT-CNT es más veneno, es profundizar ese sistema que ya muchos actores políticos y económicos, como Astori, decían hace ya largo tiempo que no funcionaba, ¿verdad? No podemos ir para ese lugar. No podemos ir para ese lugar. No es bueno. Decir también otro engaño. Decir que esto es en beneficio de los pobres porque se van a poder beneficiar de jubilarse antes, a los 60 años. Y no, es mentira. La gente que se jubila, que completa la causal jubilatoria de 60 y 30 años, no son precisamente los pobres. Ellos no llegan porque están en la informalidad, porque no computan los años. Son los que menos, son un 20%. Solo un 20% llega a computar 60 y 30 años y poder jubilarse de acuerdo a la causal, ¿verdad? Entonces, la promesa a los pobres de poder jubilarte a los 60 años, eso no es verdad. Eso es mentira, porque muy pocos pobres llegan a jubilarse. Habrá que hacer ajustes y cambios en la ley, pero no es verdad que el plebiscito permita ahora que se jubile la gente pobre. Eso es otro de los tantos engaños, ¿verdad? Y el plebiscito no va a cambiar esta realidad, no la va a cambiar. El otro punto de la reforma que plantea es el tema del salario mínimo nacional, atar las jubilaciones al salario mínimo nacional. Y esto es ignorar absolutamente la economía y saber que los recursos son escasos y que hay que administrarlo de manera eficiente. Eso significa para el BPS recotizar y reliquidar más o menos 500.000 jubilaciones y un incremento del déficit de 1.500 millones de dólares. A todo lo que estamos diciendo y le sumamos, y dijimos que lo que va a pasar, súmele esto. Hay que pagar esto. El costo de esto es tremendo. Entonces, la verdad que ya un poco terminando, esta reforma es desastrosa, lo que se pretende. Va a vulnerar y afectar la certeza y la seguridad jurídica del Uruguay, que son cuestiones que caracterizan a nuestro país, ¿verdad? Va a atacar, no va a respetar la propiedad privada, lo que va a repercutir en la confianza del país, va a impactar en la inversión extranjera, como ya viene sucediendo. Recuerden que hay noticias que ya inversores vendieron bonos, etcétera, ya por el miedo de plantear en escena esta reforma. Imagínense ustedes cuando sea aprobada, ¿verdad? Nos va a impactar en todos lados, y la verdad que menos inversión extranjera impacta sobre todo, o sea, la eliminación de los ahorros AFAP, que ya les expliqué el impacto que tiene en la economía, súmenle la disminución de la inversión extranjera, y esto va a tener un impacto directo en el bolsillo, más pobreza, en el mercado de trabajo, en el desempleo, en la creación de empleo, ¿verdad? Y por supuesto menos bienestar para todos los uruguayos. Y como si todo esto fuera poco, se plantea que esto se ponga en la Constitución y que no se cambie nunca más. O sea, que nunca más haya ahorro privado, que no haya nunca más libertad para vos decidir qué querés hacer con tus ahorros, porque lo cierran, eliminan para siempre. Va a ser todo sistema de reparto intergeneracional público socialista, ¿verdad? Y poner esto en la Constitución, que es la norma más rígida que tiene nuestro ordenamiento jurídico, es un error colosal, porque la seguridad social es dinámica, cada tanto tenemos que ajustarla, porque como suben las expectativas de vida, la situación socioeconómica cambia, ¿verdad? No, entonces la rigidez que se nos quiere imponer con este plebiscito va a contrapelo de todo. Queda la Constitución y después es muy difícil cambiarlo, los próximos gobiernos no van a poder cambiar esto, ¿verdad? Y nos quedaremos con un sistema de seguridad social rígido y estanco, y eso es lo que no tiene que tener un sistema de seguridad social, ¿verdad? Es todo lo contrario. ¿Ah? Entonces, bueno, finalizando, por el bien del Uruguay, por el bien de todos nosotros, esperemos que no salga esto. Yo estoy dando este mensaje, mi batalla
tratando de que este video pueda ser reproducido a la mayor cantidad de la gente para que puedan tener información y evaluar por sus propios medios qué decidir, pero lo importante es que tengan información, ¿verdad? Y qué significa que esto salga, y las consecuencias desastrosas que va a implicar. No se dejen engañar por las falacias socialistas, no son verdad, le están mintiendo en la cara. Así que bueno, esperemos que nos salga, como les dije, por el bien y prosperidad y la salud de todos los uruguayos. Hasta pronto.